Nos quedamos ahí, ¿no? Sí, doctor. Ok. Bueno, habíamos dicho que, bueno, el electrocardiograma entonces es la representación gráfica en la superficie del cuerpo de la actividad eléctrica del corazón, que esto se hace mediante el electrocardiograma, y el electrocardiograma, ¿perdón? ¿Aló? Que esto se hace mediante el electrocardiograma, ¿me escuchan? Sí se le escucha bien, doctor. Ya. Como les decía, esto se hace mediante el electrocardiograma, y el electrocardiograma lo registra a través de dos tipos de derivaciones: las derivaciones de plano frontal y las derivaciones de plano horizontal. Esas derivaciones de plano frontal, olvidé decirles que registran todos aquellos vectores que se dirigen de arriba a abajo y de izquierda a derecha o viceversa, mientras que las derivaciones de plano horizontal o precordiales registran todos aquellos vectores que se dirigen de atrás para adelante y de izquierda a derecha o viceversa. Habiendo dicho esto, entonces podemos pasar a entender cómo es que se generan o cómo es que se genera el complejo electrocardiográfico, el trazado electrocardiográfico, este trazado en las diferentes derivaciones y en los dos planos del electrocardiograma. Entonces, en el plano frontal, en el plano de las derivaciones de los miembros, se genera este sistema hexaxial, ¿no? Que simplemente resulta del cruce de las diferentes de los ejes de las diferentes derivaciones. Es importante que ustedes tomen en cuenta que los polos positivos son los que están señalados con barras continuas y los polos negativos de cada derivación son los que están señalados con barras punteadas, ¿no? De modo que el polo positivo de AB esté en menos 30, el de D1 en 0, el de D2 en 60, el de ABF en más 90, el de D3 en más 120 y el de ABR en menos 150. ¿Por qué es importante esto? Porque son estos polos positivos los que registran la actividad eléctrica del corazón. La actividad eléctrica son esos polos positivos los que van a dar origen al trazado electrocardiográfico. En este plano, aquí lo que vemos inicialmente, mejor retrocedemos, lo que vamos a ver inicialmente entonces es la onda P. La onda P se genera, como ustedes saben, por la despolarización de las dos aurículas, de manera que la porción ascendente de la onda P corresponde a la aurícula derecha, mientras que la porción descendente de la onda P corresponde a la aurícula izquierda. En este plano, el vector resultante de la despolarización de la onda P se dirige de arriba a abajo y ligeramente hacia la izquierda. Lo mismo que el vector resultante de la despolarización de la aurícula izquierda, que se dirige de derecha a izquierda y ligeramente hacia abajo. La resultante de ambos vectores es representada en el electrocardiograma. La resultante de estos dos vectores puede ubicarse entre 0 y 90 grados, entre 0 y 90 grados. Para efectos, digamos, didácticos, ¿dónde quieren ubicarlo? ¿En 45, en 30 o en 60 grados? ¿Dónde lo ubicamos? En 60 grados, doctor. Ok, lo ubicamos en 60 grados. De modo que la resultante de la onda P, de la despolarización de ambas aurículas, ¿no? De modo que la resultante de la despolarización de ambas aurículas es la que va a originar la onda P, y esta resultante se ubica a 60 grados. Como es una resultante, como es un vector de despolarización, tiene la cabeza positiva y la cola negativa. De modo que dirigiéndose a 60 grados, se dirige directamente hacia D2. De esta forma, en D2 se inscribirá una onda positiva o una onda negativa. Positivo, doctor. Positivo. Igualmente, la resultante de la despolarización de las aurículas está a menos de 90 grados de ABF, a menos de 90 grados de D3 y a menos, obviamente, 90 grados de D1.
Por lo tanto, en todas estas derivaciones también será positiva. Y está exactamente a 90 grados de ABN, por lo que probablemente la onda P aquí sea isodifásica o discretamente positiva o discretamente aplanada. Prácticamente, entonces, lo normal es que en todas las derivaciones de los miembros ABL, D1, 2, 3 y ABF, la onda P sea positiva. Pero ABR está enfrentada a la cola de ese vector de despolarización y como sabemos, la cola es negativa y obviamente, como ustedes ven, se encuentra a más de 90 grados de ese vector resultante. Por lo tanto, la onda P en ABR será Negativo, doctor. Negativa, doctor. negativa. Perfecto. Entonces, positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR donde es negativa. ¿Qué otra cosa nos trae a colación que el vector de despolarización se encuentre entre 0 y 90 grados y especialmente entre 45 y 60 grados? 60 grados, como ustedes han escuchado, han escogido bien, ¿no? Resulta pues entonces que D2 es la mejor derivación para examinar la onda P. Por esa razón. ¿Está claro? Sí, ¿Se doctor. entiende? Sí se ¿No? entiende, doctor. Sí se entiende. Sí, doctor. De esta forma, entonces, tenemos, como ya les había manifestado, una onda P negativa en ABR, positiva en 3, en ABF y en D2 especialmente. Supongamos que este es el vector de despolarización de las aurículas, que no lo es, ¿no? Esta es la representación de la despolarización de los ventrículos, pero supongamos que esto es el de las aurículas, entonces la onda P en D2 es más positiva que en cualquier otra derivación, y por esa razón D2 resulta la mejor derivación para examinar la onda P, positiva en D1 y casi isodifásica en ABL. En todas, en general, es positiva, salvo en ABR, eso es lo normal. Luego, el impulso viajará a través del nodo auriculoventricular, de las de His, de sus ramas y de las fibras de His-Purkinje hasta llegar a los ventrículos, ¿no? Ese viaje a través del nodo auriculoventricular hasta llegar a los ventrículos no es registrado por el electrocardiograma de superficie y por lo tanto se registra una línea isoeléctrica. Una línea isoeléctrica que nosotros conocemos como el segmento PR, pero el intervalo PR es la onda P más esa línea isoeléctrica, ¿no es cierto? Y hablamos de ello. Una vez que llega el impulso a los ventrículos, entonces se produce la despolarización o la activación de los ventrículos. La activación de los ventrículos se realiza en forma ordenada, no se realiza en forma anárquica, no se realiza en forma desordenada. Y la primera porción en activarse los ventrículos es la porción superior, ¿no? Del septum interventricular. Y lo hace de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque como bien ustedes han recordado, han aprendido y han leído la copia que me han hecho, etcétera, lo que ustedes quieran, lo cual me satisface, por cierto, es existe un retraso fisiológico, ¿no es cierto? Recuerden eso de 60 milisegundos en la rama derecha. Por lo tanto, el septum interventricular se activa de izquierda a derecha, siendo la porción superior del septum la primera en activarse de izquierda a derecha, generando un vector de despolarización no muy amplio, un vector de despolarización pequeño, que se dirige, aquí lo ven ustedes representado en color amarillo, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y aproximadamente en este plano se dirige a más 135 grados. Por lo tanto, en D3 genera una deflexión positiva. D3 captará mejor este vector que cualquier otra derivación. Aquí está en amarillo positivo. D2 también positivo. ABF también positivo. Pero D1 y ABN ya ven la cola de este vector. Y en D1 y ABL entonces se registra una pequeña onda Q. De modo que en D1 y en ABL es normal
una pequeña onda Q. Y esa onda Q representa la despolarización septal. En ABR, en cambio, se registra también una pequeña onda positiva. La primera R pequeña positiva de ABR representa entonces lo mismo que la onda Q en D1 y ABL. ¿Qué cosa? Despolarización septal. Luego ocurre la despolarización de la mayor parte de los ventrículos, tanto derecho como izquierdo, pero debido a la gran masa muscular izquierda, ¿no es cierto? Miren aquí, comparada con la del ventrículo derecho, a la gran masa muscular ventricular izquierda, el vector resultante de la despolarización de la mayor parte de ambos ventrículos se dirige de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Es fácil entonces discernir cómo ocurrirá el trazado en las diferentes derivaciones. D2 entonces registrará una onda francamente positiva. Lo mismo que ABF, D3 no tanto, pero también será positivo. También será positivo en D1 y en ABL. En ABL puede llegar a ser isoeléctrico porque está exactamente a 90 grados, pero en D1 es positivo. ¿Cierto? Y esta onda, este vector, será representado por una onda negativa Doctor, disculpe, no se le escucha.
Ahorita se muestra mi pantalla. ¿Me escuchan? Sí, ¿Te doctor. escucho, doctor? Ya, ojalá porque ahora no se corte. Bueno, ya terminamos lo de la onda P, ¿no es cierto? Sí, doctor. Por favor, contesten. Sí, doctor. ¿Terminamos lo de la onda P? Sí, terminó. Sí, terminó la onda P, sí. Ya, perfecto. Bien, como les decía, luego ocurre pues el viaje del impulso eléctrico a través del nodo aurículo ventricular en las ramas del haz de His, el propio haz de His, el sistema de His-Purkinje y finalmente el ventrículo. El viaje de del impulso eléctrico hasta el ventrículo a través del nodo AB, el haz de His y sus ramas, lo mismo que el sistema de His-Purkinje, no es registrado por el electrocardiograma y eso es representado por el segmento, por una línea isoeléctrica que conocemos como segmento PR. El intervalo PR lo conocemos como la onda P más el segmento PR, ¿cierto? ¿Se escucha? Sí, se escucha, doctor. Ya, perfecto. Y luego va a ocurrir la despolarización de los ventrículos. Esta despolarización se realiza en forma ordenada, se realiza en forma, no se realiza en forma caótica, no se realiza en forma indiscriminada, se realiza en una forma ordenada y orquestada. De esta manera, la primera parte que se despolariza es el septum interventricular, la porción superior del septum interventricular. La activación septal ocurre de izquierda a derecha, debido a que, como ustedes ya saben y lo han manifestado,
existe un retraso de 60 milisegundos en la rama derecha. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, doctor. Escucha, doctor. Voy a tener que preguntarles porque no me doy cuenta cuando se da el internet. Hagan el favor de contestar. Bien, entonces ocurre de izquierda a derecha. El vector de despolarización que genera la activación septal es un vector de baja amplitud. Y este vector se dirige de arriba a abajo y de izquierda a derecha, más o menos a 135, 140 grados, por lo que especialmente es captado por la derivación D3, inscribiendo una onda positiva. El resto de las derivaciones también inscribe una onda positiva, incluyendo ABR, con una pequeña onda R. Los que van a inscribir una onda negativa son D1 y ABL, debido a que se encuentran a más de 90 grados del vector y están principalmente expuestos a la cola del mismo. De modo que una onda Q pequeña es normal en D1 y en ABL, y una primera onda R positiva es normal en ABR, una onda R minúscula. Luego ocurre la despolarización de la mayor parte de los ventrículos. Y esta despolarización está dominada fundamentalmente por la masa ventricular izquierda. Por lo tanto, el vector resultante de la despolarización de la mayor parte de los ventrículos se dirige de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Es captado preferencialmente por D2, donde genera obviamente una onda positiva, y en el resto de derivaciones también genera una onda positiva. Genera una onda negativa en ABR, una onda isoeléctrica o discretamente positiva en ABL y positiva en D1. Finalmente, ocurre la despolarización de la porción basal de los ventrículos. ¿Me escuchan, no es cierto? Sí, doctor. Ya. Finalmente, entonces, ocurre la despolarización de la porción basal de los ventrículos. Y esta despolarización genera un vector que se dirige de abajo para arriba y de izquierda a derecha, y es principalmente captado por ABR. De modo, generando en ABR una segunda R pequeña, R minúscula, prima, R prima, lo que significaría que en esta derivación, esta segunda R significa despolarización de la porción basal de los ventrículos. En el resto de las derivaciones genera un trazado negativo, como ustedes ven, en morado, completando la onda R del complejo QRS, y es isoeléctrica en ABL. De esta forma, entonces, se concreta el trazado de la onda P y el complejo QRS en las diferentes derivaciones. Luego tendríamos que hablar acerca de la repolarización. Y la repolarización en este plano lo podemos representar por un único vector, que se dirige de abajo para arriba y de izquierda a derecha, básicamente hacia ABR. Como es un vector de repolarización, como ven ustedes aquí, tiene la cabeza negativa y la cola positiva. De esta forma, la onda T, que representa la repolarización en el electrocardiograma, es positiva en todas las derivaciones, con excepción de ABR, donde es negativo. De esta manera también, el aforismo que les enseñé antes, que complejos QRS predominantemente positivos generan ondas T predominantemente positivas, se cumple. Y complejos QRS predominantemente negativos generan ondas T predominantemente negativas. Y así se genera el complejo QRS en las derivaciones de los miembros. En las derivaciones del plano frontal, del plano horizontal, perdón, también esta generación del trazado electrocardiográfico es ordenado. Primero hablaremos de la onda P. En las derivaciones del plano horizontal,
no se registra la resultante de la despolarización de ambas aurículas, sino se registran los dos vectores por separado. Como ustedes saben, la aurícula izquierda sí es posterior e izquierda. Esto en realidad es el trazado de los ventrículos, pero espacialmente las aurículas tienen la misma disposición. La aurícula izquierda es posterior e izquierda y la aurícula derecha es anterior y derecha. Como les decía, aquí no se registra la resultante de la despolarización, sino se registran los dos vectores de despolarización auricular por separado. El vector de despolarización de la aurícula derecha se dirige de atrás adelante y ligeramente hacia la derecha. Y el vector de despolarización de la aurícula izquierda se dirige de adelante para atrás y hacia la izquierda. De esta manera, estos vectores son especialmente captados en B1, donde generan una onda bifásica, como ustedes ven aquí, con un modo positivo u onda positiva que corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y un modo negativo u onda negativa que corresponde a la despolarización de la aurícula izquierda. De modo que la onda P es normal que en B1 sea bifásica, con una porción positiva que representa despolarización auricular derecha y una porción negativa que representa despolarización auricular izquierda. En el resto de las derivaciones del plano horizontal, la onda P es positiva. Luego, otra vez se inscribe el segmento PR, que como ya hemos mencionado, corresponde al viaje del impulso eléctrico hasta los ventrículos, hasta que alcanzan los ventrículos. Nuevamente, en este plano, la activación de los ventrículos también se registra en forma ordenada. Y obviamente, aquí también lo primero que se va a activar es el septum interventricular, generando nuevamente el mismo vector de poca amplitud, dirigido en este caso de izquierda a derecha y de atrás a adelante. Este vector en B1 es captado como una pequeña onda positiva. ¿Por qué? Porque B1, como ven ustedes, está expuesto a la cabeza del vector. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Está expuesto a la cabeza del vector. De modo que la onda R minúscula en B1 representa despolarización septal. Casi lo mismo que representa la onda R en B2. En B5 y B6, este vector es captado como una onda negativa, una pequeña onda Q. De modo que al igual que en D1 y ABN, en B5 y B6 es normal encontrar una pequeña onda Q y representan lo mismo que la onda R en B1 y ABN, en B1 y B2. ¿Qué cosa? Despolarización septal. B5 y B6 pueden tener normalmente una onda Q pequeña que representa despolarización septal. Luego se produce la despolarización de la mayor parte de ambos ventrículos. Y en este plano es representado por un solo vector que se dirige de derecha a izquierda y de atrás, ligeramente de atrás para adelante, ¿no es cierto?, debido a la gran masa ventricular izquierda. Este vector en B1 y en B2 es captado por una onda S, por una deflexión negativa, que representa una onda S, una deflexión negativa profunda, y en B5 y B6 por una gran onda R, porque como ven ustedes, este vector se está dirigiendo, la cabeza de este vector, que es positiva por ser un vector de despolarización, se está dirigiendo hacia B5 y B6, entonces la onda que van a registrar es una onda positiva. Mientras que B1 y B2 ven la cola del vector, entonces lo que van a registrar es una onda negativa. En B3 y B4, el complejo QRS tiene ondas positivas y negativas de más o menos la misma magnitud. Por ello se conocen como derivaciones de transición. La activación de la porción basal de los ventrículos en este plano no se registra habitualmente. Cuando se registra,
se inscribe una pequeña onda S en B5 y B6 cuando se registra, pero puede no registrarse, no se registra habitualmente. Otra característica es que la onda R, conforme nos movemos de derecha a izquierda, como ustedes ven, va creciendo hasta que en B6 aumenta muchísimo, mientras que la onda S, conforme nos movemos de derecha a izquierda, desde B1 hasta B6, va disminuyendo ocasionalmente hasta desaparecer. Es muy importante reconocer esa progresión de la onda R, porque eso nos sirve para el diagnóstico electrocardiográfico de más de una condición patológica. Es muy importante que recuerden eso. Luego tenemos la repolarización, que en este plano lo podemos representar por un vector que se dirige de izquierda a derecha francamente. Como es un vector de repolarización, la cabeza es negativa y la cola es positiva. De manera que en la mayoría de las derivaciones del plano horizontal, de las derivaciones V, la onda T va a ser positiva, porque están viendo básicamente la cola del vector. Y solamente en B1 la onda T puede o no ser negativa. De manera que una onda T negativa en B1 es completamente esperable. Es absolutamente esperable. Y en el resto de las derivaciones, la onda T, como ven ustedes, es positiva. De esta manera, hemos explicado cómo es que se genera el electrocardiograma en las diferentes derivaciones electrocardiográficas. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, se Sí, le lo escucha. escucho, doctor. Ya, bien, no habiendo ninguna pregunta, Doctor, tengo una ganemos un poquito de tiempo porque hemos perdido buena cantidad de tiempo. Entonces, repasemos un poco la despolarización de las aurículas, ¿no? Como ven ustedes, las aurículas generan dos vectores de despolarización. El de la aurícula derecha, que se dirige de arriba a abajo en el plano frontal, de arriba a abajo y ligeramente de derecha a izquierda, y el de la aurícula izquierda, que se dirige de arriba para abajo y francamente hacia la izquierda, generando un vector resultante en este plano que se ubica la mayoría de veces en 60 grados. Como también les he mencionado, entonces la onda P es el producto de la despolarización de ambas aurículas, ¿no? La aurícula derecha corresponde a la primera pendiente ascendente y la otra, la aurícula izquierda, está representada por la pendiente descendente. Entonces, aurícula derecha la primera mitad y en la segunda mitad aurícula izquierda. Normalmente la aurícula derecha no tiene una amplitud, normalmente la onda P no tiene una amplitud superior a 2 milímetros, ¿no? A 2 cuadraditos y una duración menor de 3 cuadraditos, no más de 0,12 segundos. Como ven ustedes a la derecha, a la diapositiva, la aurícula derecha es la que especialmente determina el tamaño de la onda P, la amplitud, mientras que la aurícula izquierda es la que determina la duración de la onda P. Recuerden esto, entonces, nuevamente la despolarización normal de las aurículas con el vector resultante a 60 grados, lo que hace que D2 sea la mejor derivación para examinar la onda P en las derivaciones de los miembros, mientras que B1 V1 es la mejor derivación del plano horizontal o de las precordiales para examinar la onda P. Acabamos de mencionar entonces que en amplitud la onda P es menor de 0,2 milivoltios o menor de 2 cuadraditos, ¿no? Menor de 2 cuadraditos, menor de 2 milímetros y no debe durar 0,12 segundos o más. Generalmente es menor, la duración es menor de 0,12 segundos o menor de 3 cuadraditos. En el plano horizontal o en el plano de las precordiales, les dije que la aurícula derecha tiene una posición
anterior y derecha, y la aurícula izquierda una posición posterior izquierda, que en este plano no se registra el vector resultante de la despolarización, sino los vectores de despolarización de ambas aurículas. El vector de despolarización de la aurícula derecha se dirige de atrás para adelante, originando en B1 un modo positivo, una porción positiva de la onda P. Mientras que el vector de despolarización de la aurícula izquierda en B1 registra un modo negativo u onda negativa. Todo esto es la onda P. Tanto la porción positiva como onda negativa es la... ¿Aló? Bueno, sí. Elena, un momentito, ¿me pueden llamar en unos 5 minutos? Estoy terminando mi clase en 5 minutos. Ya, listo, gracias. Ok, entonces, todo esto es la onda P, ¿no? Lo que interesa en general saber es que la porción negativa de la onda P, que representa la despolarización de la aurícula izquierda, no debe durar más de un cuadradito, la duración es menor de 1 milímetro, y también la amplitud no debe ser mayor de 1 milímetro. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Muy bien, nos quedamos ahí. Mañana hablamos de crecimientos auriculares. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Doctor, buenas noches. En lo último que acabo Ah. de mencionar de la onda P en V1, Sí. ¿solo interesa la amplitud o también tenemos que fijarnos el tiempo? Lo que interesa es la amplitud de la porción negativa de la onda P, que representa despolarización de la aurícula izquierda. La amplitud, o es decir, la profundidad, no debe ser mayor de un cuadradito, ni la duración. No existen medidas de la porción positiva de la onda P, aunque francamente esta porción positiva también crece en casos de crecimiento auricular derecho. Pero en B1 no existe un parámetro como el de la porción negativa, pero sí existe un parámetro en D2, en las derivaciones de los miembros. Uh-huh. Gracias, doctor. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. En el Hola. caso del vector de despolarización de la aurícula derecha, ¿este va de derecha a izquierda o al revés? No, aquí está de derecha a izquierda, doctora. ¿Esto qué es? ¿Qué le parece este dibujito? ¿Qué le parece? ¿Cuál, doctor? Ah, esa sí, es la columna vertebral. Esto es la columna, entonces esta es la parte de atrás. Y esto es el esternón. Entonces, la posición de la aurícula derecha es anterior, porque esto es el esternón, y derecha, porque esto es el lado derecho. De modo que la despolarización auricular derecha, usted fíjese en el vector, se dirige de atrás para adelante y de izquierda a derecha, como usted dice, ¿hacia dónde sería? ¿De acá para acá? ¿Está así? No, doctor. No, pues está de derecha a izquierda. Ok, doctor, ¿Sí? gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Ok, no habiendo ninguna pregunta, ya nos vemos el día de mañana. Las dificultades que han existido no son de mi responsabilidad, sin embargo, espero que las disculpen. Ya nos estamos viendo. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.